Bien, estamos en nuestra segunda clase. Hemos iniciado, digamos, el avance de la materia con el capítulo teórico, ¿no? Que algunos conceptos iniciales de lo que es la estadística. Bien, vamos a continuar entonces, ¿ya? Ya. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Juan. ¿Están viendo la proyección que estamos haciendo ahí en la pantalla compartiendo? Sí, Elisa. Ya, gracias. Entonces, ahora les pido por favor que puedan apagar sus micrófonos, ¿verdad? Y cualquier consulta la hacen inmediatamente. Ya, habilitan el micrófono, hacen la consulta y después lo apagan para esas interferencias como hubieron ahorita. Bien, entonces estábamos viendo, introduciéndonos, digamos, a la materia a través de ver algunos conceptos iniciales. No, esta no es. Este es el segundo capítulo. Espérenme un momentito, por favor. Me equivoqué. Unidad 1, sí. Esta sí es la que vamos a compartir. Ya, se está viendo, ¿no? Está ahí, conceptos fundamentales. Ok. Bien. Indicábamos primero que la estadística, vamos a hacer un repaso rapidito. La estadística está, ¿cómo se constituyó, cómo nació la estadística, ¿no? Con la unión de dos disciplinas. Una que se la conoce como estadística descriptiva, y la otra con el cálculo de las probabilidades, que me genera la estadística inferencial. O sea, la estadística tiene dos grandes ramas: la estadística descriptiva, la estadística inferencial, ¿no? Y la estadística, en términos generales, es una ciencia, un conjunto de métodos y procedimientos que se utilizan para recopilar, clasificar, presentar, describir e interpretar datos de forma adecuada. Y todo esto nos sirve para tomar decisiones frente a la incertidumbre, o predecir o afirmar algo acerca de la población o sus parámetros a partir de los datos extraídos de la misma. Fíjense que en este concepto yo lo he puesto aquí en dos colores de letras, amarillo y blanco. Todo lo que está en amarillo es prácticamente, digamos, el concepto de lo que es la estadística descriptiva. Y lo que está en blanco es la estadística inferencial. Entonces, la unión de la estadística con las dos grandes ramas de la estadística es la descriptiva. Primero describe datos, calcula datos, y con esos datos se pueden hacer estimaciones de la estadística inferencial o estadística 2. Entonces, ya sabemos que es una estadística descriptiva, que es una estadística inferencial. Todo esto lo vimos en la primera clase, estamos haciendo un repaso rápido. Otro de los temas que estuvimos viendo, repasando, son términos nuevos, conceptos nuevos para ustedes, ¿no? Porque es una matemática aplicada que recién la están viendo. Vamos a hablar de población. La población es el conjunto total. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el conjunto total, el conjunto mayor. Esta es la población, ¿no? No solamente quiere decir la población seres humanos. La población es un conjunto de elementos. Por ejemplo, tengo 70 pupitres en mi curso. 70 pupitres. Entonces, los 70 pupitres es la población total de pupitres que tengo en mi, ¿ok? Así como tengo 70 alumnos en la población de mis alumnos en esta clase. Esa es población. Y muestra es una parte de la población. Es una parte de esa población, representativa de la población. Entonces, población es la reunión de todos los individuos, objetos, observaciones que se tienen. Ejemplo, todos los alumnos de la universidad, todas las empresas productoras de aceite de Santa Cruz, ¿no? Cuando estamos hablando de población, N mayúscula está representando el tamaño de la, por ejemplo, mis 70 alumnos es la población de alumnos que tengo en esta materia.
N es igual a 70, N mayúscula. ¿Ya? Hay poblaciones finitas, hay infinitas. Poblaciones finitas son aquellas que tienen un número limitado. Por ejemplo, todos los alumnos de la universidad son 100.000 alumnos. Todas las empresas productoras de aceite son 7, N7, finito. Y hay poblaciones infinitas que no tienen límites, es decir, un número ilimitado de elementos. Generan las poblaciones infinitas cuando hay casos, digamos, de reposición, ¿no? De reposición, estamos reponiendo, por ejemplo, estamos haciendo un estudio sobre la velocidad de circulación de las movilidades en Santa Cruz y ponemos un punto de control de velocidades. ¿Cuál es la población? Queremos verificar cómo están circulando, a qué velocidad. ¿Cuál es la población de movilidades? Es decir, las 500.000 que están registradas en la alcaldía o en tránsito. No es N limitado o finito. No. Porque en el punto que es la toma de velocidad, lo que nos interesa es el registro. Pasó una, pasó otra, pero no sabemos si la misma movilidad dio la vuelta y volvió a pasar por ese punto de control 1, 2 o 3 veces. Entonces se está reponiendo. Entonces ese tipo de casos donde hay reposiciones de elementos, se las considera como poblaciones infinitas. Bien, entonces población es el total, muestra es una parte de la población, la muestra. N minúscula representa el tamaño de la muestra. Por ejemplo, 70 alumnos, yo puedo hacer trabajo con los 70, con eso puedo hacer trabajo con una muestra, 10 alumnos, representativos de toda esa población. Esa es la muestra. Censo y muestreo. El censo, se considera el censo que es el levantamiento de información del total que compone esa población. Ese es el censo, es el proceso de levantar, es el levantamiento informativo de toda la población. Y muestreo es el proceso de muestreo. Entonces, muestreo es, una cosa es población y muestra, otra cosa es censo y muestreo. Población y muestra me está indicando el tamaño, la constitución, ya sea de la población o de la muestra. El censo es la extracción de la información de la población. Por ejemplo, la población boliviana son 11 millones de habitantes y el censo es el proceso de sacarle la información a 11 millones de habitantes. Como el muestreo es también el proceso de extraer, digamos, una muestra representativa de la población. Bien. Otro tema que estuvimos viendo fue los términos de parámetro y estadígrafo. Repetir, son conceptos nuevos, ¿no? Porque es una matemática especializada. ¿Qué son los parámetros y qué son los estadígrafos? Es una medida de resumen que describe una característica de toda la población. Por ejemplo, y yo hacer, digamos, algún análisis o estudio de todos los 70 estudiantes que tengo en mi curso, que es toda la población. Y quiero ver el rendimiento, las notas obtenidas en nivel parcial. ¿Okay? Entonces, si yo hago, por ejemplo, calculo la media de todas las notas de mis 70 alumnos, voy a obtener un parámetro. El resultado va a ser un parámetro. Por ejemplo, me da 70, el promedio de la nota de mis 70 alumnos, 70. Ese es un parámetro porque proviene de toda la población. Como proviene de toda la población, las decisiones que tomemos sobre esa nota obtenida de toda la población es una decisión con certidumbre total. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, viene el jefe de carrera y me dice, ¿cuál es el promedio de rendimiento o de notas que tienen sus alumnos? 70. ¿Está seguro? Sí. Siempre ese 70 yo lo he sacado de toda la población. ¿Correcto? Por eso se llama parámetro. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando damos parámetros, los resultados los simbolizamos por las letras del alfabeto griego. Por ejemplo, la letrita aquí es la mu o mi,
me representa la media poblacional. Nu igual 70 quiere decir el parámetro, la nota de toda la población es 70. ¿Ya? Esta otra letrita es la desviación estándar. Ya la vamos a conocer más luego. Pero lo único que queremos, digamos, que ustedes, digamos, fijen, es que cuando estoy hablando de parámetro, es una verdad cierta, 100%, por lado provienen de una población, y cuando veamos esta simbología, sabemos que viene de la población. Letras del alfabeto griego. En cambio, el dígrafo, que se lo conoce también como estadístico, estadística, estimativa, estimador, yo les había indicado que más utilizo el término estimador, más me gusta estimador porque es un poquito más claro. O sea, el estimador o estadígrafo es un valor o medida que se obtiene a partir de los datos nuestros. Por ejemplo, en vez de sacar el promedio de las notas de mis 70 alumnos, yo saco el promedio de 10 alumnos. Uno da al azar las notas y de esos 10 alumnos saca una nota y, por ejemplo, da 70 también. Ese 70 vuelvo a resultado de las notas de una parte de la población. ¿Ya? Entonces, es un valor que se obtiene a partir de los datos de la muestra y describe alguna característica de la muestra. La toma de decisiones contiene un grado de incerteza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Viene el jefe de carrera y me dice, profesor Suárez, ¿cuál es el promedio que tuvo en su primer examen? Yo digo 70. ¿Estás seguro? Me dice, bueno, un 90%, 95%, y eso vamos en inferencia estadística. 90, 95%, sí, dice con seguridad. ¿Y por qué no el 100%? Porque no he tomado la nota de toda mi población, mis 70 alumnos. He tomado este resultado de una muestra de 10 alumnos. Entonces, la toma de decisión es con grado de incertidumbre. Cuando estamos sacando, podemos sacar la media, así como sacamos la media poblacional, podemos sacar la media desviación estándar muestral. Y se la simboliza con letras del alfabeto latino. Por ejemplo, una X con su rayita arriba, media muestral. La mu es una media poblacional. ¿Sí? Entonces eso para que tengan en cuenta. Bien, ¿está entendido lo que es el estadígrafo? Que se lo va a utilizar mucho. ¿Está entendido? ¿Está entendido? Está, ¿no? Notado. Ya. Gracias. Gracias. Bueno, sigamos. Creo que fue hasta aquí que avanzamos. Creo también. Hay un micrófono que no lo han apagado, por favor, apáguenlo ya. Gracias. Bueno, habíamos eso, es el proceso de extracción de los datos de toda la población, y el muestreo también es el proceso de extracción de datos. Los resultados que obtengamos del censo son parámetros. Su decisión, digamos, toma decisiones con una certeza total. Por favor, hay un micrófono que ahí está abierto. Jóvenes. Jocelyn. Jocelyn. Ay. Un Castillo está. Vamos. Jocelyn Castillo Velasco. Oh, ya está. Bueno. Volvemos otra vez. Entonces, el censo me genera parámetros. El muestreo me genera estimadores. Los parámetros son verdades ciertas, 100%, o sea, la toma de decisiones se toma con toda certeza. En cambio, cuando estamos manejando estimadores, un cierto grado de incerteza, 90, 95%, ¿no? Por certeza. Lo que se hace, por lo general, ocurre de que cuando uno está haciendo un trabajo de estudios estadísticos así, a veces es muy dificultoso
y económicamente caro, elevado, digamos, tomar los datos de toda la población, ya sea, vuelvo a repetir, población humana o otro tipo de población como empresas, etcétera. Entonces, sale caro y a veces imposible de trabajar con toda la población. Entonces, por eso se recurre al censo, o como al muestreo, al muestreo. El muestreo se permite, entonces, nos permite realizar trabajos que a veces son imposibles de realizar para levantar los datos de toda la población. Lógico es pensar que, volvemos a repetir, que los datos obtenidos de la población no tienen una certeza total. En cambio, los datos que uno observa de los datos de una muestra tienen cierto grado de incerteza. Pero hay ventajas y desventajas. Digamos, las ventajas y desventajas del muestreo respecto al censo. Las ventajas del muestreo: ahorra tiempo, recursos y esfuerzo en términos generales. Y por eso, digamos, es muy útil. Ya sabemos que se maneja con cierto grado de incerteza. Pero esa estadística, o sea, en estadística 2 ustedes van a aprender de cómo calcular esos errores, esas probabilidades de errores o probabilidades de confianza que están manejando con esos datos provenientes de una muestra o estimadores, ¿ya? Esa es la bondad de la inferencia estadística, que con datos de una muestra, de una parte, podemos generalizarlo a todos con cierto grado de certeza. O sea, y eso ha permitido que la estadística sea aplicada en muchos campos. Muchos campos. O sea, casi la totalidad de campos se puede hacer, digamos, trabajo de investigación, de levantamiento de muestras, calidad, etcétera, etcétera. El muestreo tiene esa gran ventaja: ahorra tiempo y recursos y esfuerzo. Pero la gran desventaja, sabemos que hay una probabilidad de incerteza. Pero lo que pasa es que en el muestreo puede definir ese error de muestreo. Podemos calcularlo con anticipación, no eliminarlo. Entonces, por eso que el muestreo, vuelvo a repetir, se ha utilizado bastante, ya se aprovecha bastante, digamos, para utilizarlo. ¿Ok? Podemos realizar trabajo que a veces es imposible realizarlo levantando la información de toda la población. Lo único es que, vuelvo a repetir, uno sabe que uno tiene un error, una probabilidad de error, pero se lo calcula. Uno dice, por ejemplo, con un 95% de confianza, yo que la nota de mis alumnos, de la totalidad de mis alumnos, es 70, que la obtuve de una muestra. Uno calcula, ¿no? Hay límites inferiores o superiores, digamos, de confianza, que eso lo van a ver ustedes en estadística 2. Pero por el momento, lo que queremos, digamos, que ustedes, el conocimiento de ustedes es de que trabajamos con poblaciones, trabajamos con muestras, por consiguiente, digamos, trabajamos con censos, como calculamos, digamos, errores de muestreo, etcétera, etcétera. Bien, sigamos. Hay dos tipos de datos. Hay datos cualitativos y datos cuantitativos. Por ejemplo, datos cualitativos podemos tener, yo quiero medir ver en mis alumnos qué cantidad son hombres y qué cantidad son mujeres. Ese atributo, ¿no? Se llama atributo. Es la cualidad, cuando habla de cualitativo, por ejemplo, si va a elegir, por ejemplo, 10 colores rojos, solo los rojos. Es la cualidad de los objetos, personas o cosas. Claro, blanco, azul, casado, soltero, economista, médico, todo eso son cualidades o atributos que pueden ser nominales, pueden ser ordinales. Nominales es esto, por ejemplo, casado, soltero, decirle, ¿no? Blanco, azul, médico, economista, eso es nominal. Ordinales cuando ese dato, digamos, cualitativo o ese atributo me da una jerarquización. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio de las características de la población de Santa Cruz en cuanto a su grado de instrucción, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, es analfabeto, básico, secundaria,
bachiller, ¿no? Universidad, posgrado. Ya estamos dando, digamos, una priorización, ¿no? Eso es un dato, una variable cualitativa ordinal, ¿no? Ordinal, estamos ordenando. O caso típico es, en todo el ejército quiero yo hacer análisis sobre, digamos, los diferentes grados que hay en el ejército, ¿no? Soldado raso, cabo, sargento, etc. Estamos haciendo, digamos, ahí un estudio de ordenamiento más que todo. Bueno, en resumen, los datos cualitativos, que los llamaremos atributos, pueden ser nominales o pueden ser ordinales. Y hay datos cuantitativos, a esto la vamos a llamar variables, las variables cuantitativas. Son aquellas que me dan un valor. Un alumno me da su nota 70, otro 80, ¿no? Un alumno me da su estatura, 1,70 m, ¿no? Se refiere a cantidades tales como estatura, salario, o sea, es un valor, la variable cuantitativa, que puede ser. Hay variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. ¿Cuáles son las variables cuantitativas discretas? Vamos aquí. Las variables cuantitativas discretas asumen valores enteros, o sea, son valores enteros, 1, 2, 3, 4, 5, no fraccionados, y surgen de un proceso de conteo, de contar, por ejemplo, el número de estudiantes por colegio, número de automóviles que pasan por una calle en una hora, etc. Entonces, esas son las variables discretas. Primero, que son valores enteros. Luego, que se generan de un proceso de conteo, Un curso, yo tengo un curso con 70 alumnos, otro curso con 80 alumnos, otro curso con 60. Estoy contando. Número de que pasan por una calle, pasó 1, 2, 3, 4 en una hora. Estoy contando. No está pasando un automóvil y medio. No. Uno o pasa dos o no pasa ni uno. ¿Sí? Entonces esas son las variables discretas. Las variables continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo y surgen de un proceso de medición. Ya, por ejemplo, peso. La variable que yo quiero estudiar con ustedes es el peso corporal de mis alumnos, y a cada uno lo hago pasar por una balanza. Y ahí me va a dar, pues, ¿no? 60.1 o .13, 60.61.2, 70 punto tanto. Entonces son valores fraccionados, pueden ser fraccionados dentro de un rango de valores, un intervalo, y se genera por un proceso de medición. Por ejemplo, estoy midiendo la circulación de las movilidades. Le mido a uno, pasó a 30.6 kilómetros por hora. Estamos midiendo. Otro pasó a 60 kilómetros por hora, aunque sea un valor entero, pero es medición. Otro pasó a 60.3, ¿no? Con más precisión. ¿Sí? ¿Está entendido entonces los diferentes tipos de variables? Variables cualitativas y variables cuantitativas. Más nos interesan las variables cuantitativas, que pueden ser discretas, pueden ser continuas. Ok. Bien, esto es todo lo que tenemos que ver en la unidad 1. Todo lo que tenemos que ver en la unidad 1. Una pregunta, digamos, el único capítulo teórico, llamémoslo así, de introducción a la materia. ¿Alguna pregunta? No, listo. Ya, gracias. Bueno, continuamos entonces. Les indiqué de que cualquier momento puedan habilitar para hacer la pregunta. Veo algunos chats ahí, ¿no? A veces no los leo en el momento, ni levanten la manito porque a veces no estoy en la pantalla con las imágenes, ¿no? Es preferible, vuelvo a repetirles, que ustedes activen su micrófono y con toda confianza me hagan la pregunta. Bien, sigamos entonces con la segunda unidad. Aquí ya vamos a estar entrando a, digamos,
cuestiones prácticas. Nuestra segunda unidad es organización y clasificación de datos. Hemos hablado mucho de los datos, ¿no? Los datos son aquellos que se levantan, por ejemplo, de la población o de la muestra, ¿no? Las notas de mis alumnos, la velocidad de circulación de las movilidades, ¿no? La estatura de mi alumno, el peso corporal, ¿no? Esos son los datos, ¿no? Son las variables. Entonces, la estadística 1 o estadística descriptiva, como habíamos indicado, nos proporciona todo un método para levantar información, ordenar esos datos, en otras palabras, clasificarlos, ordenarlos, calcular valores descriptivos, como la media, por ejemplo. Me está describiendo que el promedio de rendimiento de mis alumnos es 70 o 80, como quisiéramos, como tuviéramos el resultado. Me está describiendo. E interpretarlo, nada más, ¿no? Esa es la estadística descriptiva, la que nos da, digamos, todo, vuelvo a repetir, para ordenar, clasificar, organizar datos, que es lo que vamos a ver aquí. Luego vamos a ver cómo calcular datos e interpretarlo. Esa es la materia que vamos a ver. Y a mí también. Por eso, pero era chiquito o grande. Mariel Murillo. Mariel, por favor, su micrófono. ¿Ok? Entonces, esa es la materia que vamos a ver. Y vamos a iniciar con cómo organizar y clasificar los datos. Es importante, digamos, esta clase, porque realmente tienen que agarrarla bien, porque es la base, digamos, para todo lo que es la parte de estadística descriptiva fundamentalmente. Cómo organizamos, cómo clasificamos los datos, eso es lo que vamos a ver. Bien. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, o sea, levantamos las 70 notas, o capturamos, digamos, la velocidad de circulación de 300 movilidades, tenemos 300 datos por un lado, o sacamos algún dato de las edades de los 100.000 alumnos que hay en la Universidad Gabriel René Moreno, por decirlo. Cuando tenemos ese conjunto de datos, el primer paso que debemos hacer es expresarlo y clasificarlo de acuerdo a ciertos criterios convenientes y formas simples que permitan ver rápidamente todas las características posibles para obtener conclusiones útiles, ya sea directamente o por medio de cálculos posteriores. A ver, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, uno con los 100.000 alumnos de la Gabriel René Moreno, yo quiero estar trabajando, digamos, una investigación, quiero ver la edad que tiene. ¡Pum! Imagínense 100.000 datos. Si nos los ponemos, si quepan, ¿cómo es? En una pizarra. Nos emborrachamos, ¿no es verdad? Mirando, ¿no? Todos los datos, las 100.000 edades. Lo que hay que hacer es tratar de clasificarlo o ordenarlo de alguna manera para sacar algunas conclusiones rápidamente. ¿Ok? Igualito. Yo pongo las 70 notas de mis alumnos en la pizarra. Bueno, las 70 es bastante numerosa, ¿no? Nos emborrachamos para algunas conclusiones. Entonces, lo que esta lámina nos está diciendo, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso es hagámoslo de acuerdo a algunos criterios que nosotros veamos convenientes. De repente, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a clasificarlos cuántos hay entre 0 y 20, cuántos hay entre 20 y 40. Ah, ya ven, hay un criterio que estamos clasificando. Y así ya vamos a poder obtener más claridad de esos datos. ¿Qué vamos a hacer entonces en este capítulo? Cómo manejar los datos, cómo organizarlos, cómo clasificarlos. Para ello vamos a tener que tomar algunos conceptos. Por eso le digo, este capítulo es importante y base, digamos, para el manejo de datos. Sigamos, aquí tengo un ejemplo. Y en base a este ejemplo vamos a desarrollar esta clase. Me voy a preguntar, ¿están viendo las láminas?
Sí, listo. Sí, Sí, ok. listo. A veces me olvido y estoy con Se otra ve, se lámina. ve. No, lógico, a veces estoy con otra lámina, correcto. Aquí, por ejemplo, tenemos un trabajito que se ha querido hacer. Este trabajo consiste en levantar la información en una comunidad rural. Hay 40 familias. Y si les está preguntando qué cantidad de ganado tiene cada una de las familias. Entonces, estos números representan el número de cabezas de ganado de 40 familias de una comunidad rural. Una familia tiene uno, otra familia tiene 7, otra familia no tiene nada, ¿no? Estos son los 40 datos. ¿Cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. ¿Alguien me puede decir cuál es la media o el cabeza de ganado por familia? Bueno, habría que sumar, dividir, etcétera, ¿no? Dividirlo entre los 40 datos. Entre los 40, ¿no? Todo eso, ¿no? Habría que hacerlo, ¿no? Un poquito, entonces, eso es lo que dice aquí, ¿no? Frente a un conjunto de eso hay que clasificarlo, ¿no? Para que nos permita de una forma simple ver rápidamente algunas características de conclusiones, ya sea directamente o por medio de cálculos posteriores, ¿no? Posteriormente podemos calcular, ¿sí? Pero alguien decir, por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de cabezas de ganado que más se repiten? O sea, lo que más tienen. 7. ¿Ah? La 7. 7. Una compañera dice 7 es el número de cabezas de ganado que más se repite entre las familias. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Cuántas veces se repite el 7? Y la 5, Liz. 2, 3, el 4. 4, 4 también. El 4, a ver, El 1, 4, dos, dice también. 3, el 4, 4. 6. ¿Eh? Fíjense, Sí. entonces hay una confusión, ¿no? Ustedes mismos, digamos, están confundiéndose un poco, ¿no? Eso dice, ¿no? Permita ver rápidamente algunas características posibles. O sea, así como están los datos, este conjunto de datos se llama conjunto de datos no ordenado o no clasificado. Entonces, no ordenado y no clasificado, y lo que nosotros vamos a hacer es ordenarlo o clasificarlo. Vuelvo a repetir, este es un conjunto de datos no ordenado, clasificado también, ese es el tema, ¿ok? Que no nos permite tomar muchas conclusiones de este conjunto de datos. Eso es necesario ordenarlo, como habíamos indicado. ¿Cómo procedemos a ordenar? Por ejemplo, podemos tener diferentes criterios. Vamos a utilizar las tablas de distribuciones de frecuencia. Vamos a clasificarlo en tablas de distribución de frecuencia. Vamos a ver qué. Cuando los datos son numerosos, es indispensable clasificarlos en un cuadro o tabla de distribución de frecuencia. Tabla de frecuencia. Las tablas de frecuencia permiten tener una visión mejor de los datos registrados, por tanto, una mejor referencia. ¿Y qué es lo que se hace, digamos, con las tablas de frecuencia? Condensar y simplificar. Ese es el objetivo de ordenar los datos. Condensar y simplificar sin perder muchos detalles. Ese es el objetivo de la clasificación de los datos, ¿no? O sea, cuando uno quiere simplificar o condensar mucho, se pierde también, ¿no? Detalle. O sea, por ejemplo, no lo podemos apretar mucho, ¿no? Apretar mucho, o sea, decir, vamos a hacer 2 intervalos. Por ejemplo, yo tengo mis 70 alumnos y quiero clasificar datos de mis 70 alumnos para que no estén así, no ordenados o no clasificados. En vez de 40, aquí hay 70 notas, ¿verdad? Entonces, mi criterio es ordenarlo en una tabla de frecuencia que puede ir de 20 en 20, de 10 en 10 puntos, pero a 10, de 10 a 20, ¿cuántos alumnos hay? Está bien, está correcto, ¿no? No estamos perdiendo mucha información.
Perderíamos información si queremos, por ejemplo, clasificarlo en dos grupos, de 0 a 50 y de 50 a 100. Estamos pensando mucho, ¿verdad? Y estamos perdiendo, ¿no? Perdiendo detalle. Entonces, a eso se refiere. Hay que tomar en cuenta cuando uno clasifica, ordena los datos en la tabla de frecuencia. Entonces, el objetivo también es simplificarlo, pero no perder información, no detalle. ¿Okay? Bien. Esta es una tabla de frecuencia. Esta es una tabla de frecuencia. Por ejemplo, estos datos de aquí, estos 40 datos, ya lo hemos clasificado acá en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense. ¿Ya? Fíjense solamente en las dos primeras columnas. Olvídense lo demás. La tabla de frecuencia solamente estas dos primeras columnas. El número de cabezas de ganado y la cantidad de familias que hay en cada uno de estos intervalos. Esto después lo vamos a explicar. Por ejemplo, hay 4 familias que tienen entre 0 y 2 cabezas de ganado. Hay 6 que tienen entre 2 y fíjense que ya estamos ordenándolo. Y de esta manera podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor número de casos, digamos, entre la cantidad de cabezas de ganado que tiene la familia? 12. 12 familias, 4 y 6 cabezas de ganado, ¿no? 10 familias tienen entre 6 y 8. Solamente 3 tienen entre 10 y 12. ¿Sí? Entonces, me permite esta tablita de frecuencia hacer, digamos, esa estimación. Y después generar cálculos. Eso es lo que me dice, ¿no? Acá, posteriormente, hacer cálculos posteriores para hacer más estimaciones. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con todas estas otras. Bueno, eso es lo que vamos a aprender a hacer. Vamos a aprender a hacer tablas de frecuencia, ordenar datos. ¿Cómo hemos llegado a esto? Lo vamos a desarrollar. Partiendo, por ejemplo, de este ejemplo y después ampliamos a otro ejemplo. ¿Ok? ¿Entendido entonces qué es lo que queremos? Bien. Entonces, apunte. Algunas definiciones. Alcance. Lo representamos con la letra A mayúscula. Ese es el intervalo cerrado definido por los datos de menor y mayor valor. ¿Ya? Ese es el alcance. Valor menor, valor mayor. ¿Cuál es el alcance de estos datos? ¿Cuál es el valor menor? 0. 0. El valor mayor. Valor mayor, De 12. 0 a 12. 12. Correcto. El alcance de este ejercicio, digamos que tenemos, o de estos datos, es 0 y 12. Rango, R, llamado también longitud, es la longitud del alcance. Rango es igual al valor mayor menos valor menor. Vayan anotándolo ustedes. Sería Vale. 12 y 0. 12 menos 0, 12. Entonces, tenemos, el alcance es de 0 y 12, y el rango es 0 igual 12. Intervalos es la partición del alcance en K partes, o N partes, o subgrupos. ¿Ya? Las claves, bueno, por ejemplo, esta es una clave, esta es un alcance. No, estos son los intervalos. ¿Cuál es el alcance? De 0 a 12, ¿verdad? Y entre 0 y 12 vamos a hacer intervalos. Estos intervalos. Entonces vamos a hacer intervalos. Estas son las particiones. El alcance es de 0 a 12 y ¿qué estamos haciendo? Particiones. Es la partición del alcance en K parte. En este caso, hemos partido en 6 intervalos.
En vez de que sea de 0 a 12, hemos hecho de 0 a 2, de 2 a 4, en 6 partes o intervalos. ¿Ya? Las clases, de aquí a aquí es una clase, o intervalo también se conoce. De aquí a acá es otra clase. De aquí a aquí, ¿no? De aquí a aquí es una clase o intervalo. Es lo mismo. De aquí a acá es otra, ¿no? De 2 a 4, de 4 a 6. Entonces, las clases o intervalos deben ser mutuamente excluyentes, sin traslado, y colectivamente exhaustivas, sin vacío, tal que la unión de las clases sea igual al alcance. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, sin traslapo quiere decir, por ejemplo, que una clase termina aquí y la otra no puede comenzar acá, en forma continua. ¿Ya? O sea, por ejemplo, de 0 a 2 es una clase o intervalo. De 1 a 3 podría ser porque está habiendo traslapo, ¿no, verdad? No sabemos dónde termina, dónde comienza la otra. Eso no puede ser. Eres 0 a 4, es decir, está en forma continua, sin traslapo. Y colectivamente exhaustiva, dice, sin vacío. De 0 a 2, continuaría de 2 a 4, no sería de 0 a 2, de 4 a 6, de 7 a 8, hay un intervalo vacío, ¿no? Continuo, como lo vemos acá. De 0 a 2, de 2 a 4, no hay traslapo. Esta no es de 1 a 3, por ejemplo. ¿Sí? O no es a 5, porque ahí habría vacío. Entonces, cuando construyamos los intervalos es eso. La definición entonces aquí es el intervalo o clase. El intervalo o clase es la partición del alcance, que nuestro alcance es de 0 a 12, en n o k parte. K parte es lo que es o subgrupo. Listen, ¿se podría decir que es de 2 en 2? En este caso estamos viendo de 2 en 2 y por qué de 2 en 2. Todo eso lo vamos a hacer después con ejercicios, con práctica. Ahorita es teoría de lo que vamos a utilizar. ¿Ya? En eso es de 2 en 2. Pero en otro caso vamos a ver cómo es. Y cómo se calcula de 2 en 2 también. ¿Por qué no de 3 en 3? ¿Por qué no de... ¿Sí? Bueno, sigamos. Límites de clase. Los extremos valos o clases se denominan límite, ¿no? Hay un límite inferior y hay un límite superior. ¿Sí? Ok. Vámonos aquí. Cada clase de intervalo tiene dos valores. Fíjense. Uno representa el límite inferior, el otro representa el límite superior. Son límites. Esos son los límites de clase o límites de... ¿Ah? Límite superior, límite inferior, límite inferior, límite superior. Esos son los límites. Ahora, cuando alguno de los datos coincide con un límite, se presenta una dificultad de asignarle su pertenencia. Para despejar dudas, los intervalos de clase considerar cerrados, abiertos, a la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Fíjense aquí que yo he puesto cierta simbología a la izquierda y a la derecha de estos límites. ¿Ya? Esta simbología me está diciendo que es cerrado a la izquierda. O sea, todos estos son cerrados a la izquierda. Y el que me dice mayor que, ese es el símbolo, me está diciendo que abierto a la derecha. Hay unos que trabajan de esta manera, nosotros vamos a trabajar. Hay otros que trabajan abierto a la derecha, abierto a la izquierda, cerrado por un lado, cerrado por el otro, pero nosotros vamos a trabajar así. ¿Ya? Cerrado a la izquierda, todos los límites inferiores, abierto a la derecha, excepto el último que también lo cerramos. Esta simbología me permite no confundirme. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo una familia que tiene 2 cabezas de ganado, 2
¿Dónde la damos? ¿O cuál es la pertenencia? ¿A este intervalo o aquí? Porque fíjense que el 2 es aquí y el 2 acá. Vuelvo a repetir. Si yo tengo que tiene 2 cabezas de ganado, ¿a cuál de estos intervalos o clases le corresponderá? ¿Al primero o segundo? De El 0 a 2. segundo, El segundo. ¿Eh? Uno dice el primero o al segundo. Entonces, para evitar esa confusión Primero. y tenerlo claro, uno utiliza esta simbología que tenemos acá. ¿Qué me dice la simbología que tenemos acá? El cerrado me dice desde ese número que se está indicando. Y el abierto me dice a la derecha, me está diciendo el número del valor anterior. ¿Ya? A ver, o sea que en este intervalo o clase, nosotros colocaríamos a todas las familias que tengan entre 0 y 1 cabeza de ganado. Por consiguiente, el ejercicio que yo le dije, ¿dónde le ponemos el 2? Al segundo intervalo, no a este. ¿Cómo interpretamos este segundo intervalo de logía? Aquí vamos a colocar estas 6, son familias que tienen entre 2 y ¿cuánto? 3. Exacto. Y así sucesivamente. En este intervalo, entre 4 y 5. 5. Sucesivamente. Pero en este último, lo vamos a cerrar a la derecha. Porque aquí vamos a poner todas las que tienen entre 10 y 12. Porque si le pusiéramos abierto a la derecha, el 12 no entraría y solamente sería hasta el 11. Estaría volando este valor de aquí. ¿Está entendido? Entonces, de esa manera vamos a trabajar nosotros. Vuelvo a repetir que trabajan abierto, cerrado a la derecha, a la izquierda, todo eso. Pero nosotros vamos a trabajar de esa manera, con esta simbología. Todo cerrado a la izquierda inferiores y los límites superiores abiertos a la derecha, pero el último lo cerramos para incluir el valor superior. ¿Ok? Entonces, de esa manera, volvamos donde nos habíamos quedado. Aquí. Cuando alguno de los datos coincide con el límite, se presenta una dificultad de asignarle su pertenencia, es decir, dónde corresponde al primero intervalo al segundo, ¿no? Para despejar esta duda de los intervalos de lo puede considerar cerrados, abiertos, a la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a trabajar con esta simbología. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos. Licenciado, disculpe, si se toma el 0 al 1 en el número de intervalos de cabeza de ganado, ¿por qué se anota el 2 en... Perdón. Porque tenemos nosotros esta observación acá. Las deben ser mutuamente excluyentes, sin traslapo. O sea, no comenzar acá dentro de la otra. Ni que tengan vacío. Había un vacío. Vuelvo a repetirle. Esto nos da una claridad, nos está diciendo, es una nomenclatura. Lo decimos así, de 0 a 4, pero con la nomenclatura esta, o simbología, nos está diciendo que aquí solamente incluimos hasta el 1, aquí incluimos hasta el 3, aquí incluimos hasta el 5, hasta el 7, aquí hasta el 9, y aquí incluimos inclusive el 12. ¿Sí? Si no habría, digamos, ese problema de confusión a lo que corresponde. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar de esta manera. Ok, sigan. ¿Alguna definición? ¿Cómo definimos que van a haber 6 intervalos? ¿Cómo definimos que vamos a trabajar con 6 intervalos? Hay muchas, hay varias, digamos, formas de definirlo. Inclusive hay una que dice las definiciones del experto. El experto dice, vamos a trabajar con 6, con 7, así, porque ya es un experto, ya conoce. ¿Sí? Pero ¿cómo definimos la cantidad de intervalos o clases?
vamos a utilizar nosotros el siguiente procedimiento. El criterio para seguir o el número de intervalos o clases es el que el mismo sea suficientemente pequeño para lograr la simplificación deseada, pero lo suficientemente grande para minimizar los posibles errores de clasificación, y por ello se recomienda que el número de clases en un intervalo esté entre 5 y 15, no menos de 5, porque ahí estamos simplificando mucho, estamos perdiendo mucha información. Por ejemplo, el caso que le dije, la nota de mis 70 alumnos lo voy a hacer en 2 clases, 2 intervalos, de 0 a 50 y de 50 a 100. No estoy condensando mucho y estoy información. No está dentro de esta recomendación o regla, ¿no? Es 2. O tampoco hacerlo muy grande, porque si hacerlo muy grande es como simplificar, entonces más de 15 ya es mucho intervalo. Mucho, ¿no? Entonces, el número de intervalos recomendado tiene que estar entre 5 y 15. En este caso, fíjense, 6. Pero ¿cómo sacamos 6? Eso vamos a ver luego. Tengan siempre en la mente. Entre 5 y 15 es lo recomendable. ¿Cómo definimos qué cantidad de intervalos vamos a trabajar? Le había dicho, digamos, los expertos pueden decir 5, 6, 7, 8, 10, ¿no? Ellos son expertos. Pero hay criterios, y nosotros vamos a utilizar este criterio de acá. Vamos a utilizar en primera instancia la regla de Sturges. ¿Qué dice la regla de Sturges, esta formulita acá? Se recomienda usar la regla de Sturges se recomienda usar la regla de Sturges, que es esta, para determinar un primer valor aproximado de K, del número de intervalos. Dado que nosotros hagamos de esto, que obtengamos, es un primer valor aproximado, que puede modificaciones de acuerdo al criterio del estadístico o a problemas de redondeo. Por ejemplo, van a calcular y van a ver que nosotros vamos a utilizar un K de 6. ¿Por qué? Porque al calcular K con esta formulita te da 5.6 y que entonces no podemos trabajar con 5.6 intervalos o clases. O trabajamos con 5, con 6 o trabajamos con 7. ¿No es verdad? Entonces eso es lo que dice. Aplicamos esta fórmula y en este caso ustedes que van a encontrar 5.6. A ver, calculen. Calculen. K igual a 1 más 3.3 al logaritmo de n. N quiere decir el número total de datos. Entonces hagan la siguiente operación. Primero, la regla aritmética, primero hagan esta operación y después le suman el 1. Calculen el logaritmo de 40. Logaritmo base 10. ¿Cuánto es el logaritmo de 40? Multiplíquenlo por 3.3. Y súmenle 1. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le da? 6.2866. 6.2866. Ya. ¿Alguien más encontró? 6,988, Liz. Uno 6.28 y el otro 6.98. No. A ver, vuelvo a repetir. Primero tienen que hacer esto. Y después, ¿ya? Hagan eso. ¿Cuánto es el logaritmo? ¿Qué es el logaritmo de logaritmo han utilizado? N es el número total de datos. 40. De 40. ¿Cuánto es el logaritmo de 40? 1.6. Ya, multiplicado por 3.3. 5.3.
más 1, 6.28, está bien. 6.28. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? 6.28. No había sido 5. ¿Cómo lo hizo? ¿Podría decir Nebolice, por favor? Logaritmo n, ¿qué representa n? N es el número total de datos, o sea, el logaritmo de 40. Y lo multiplica, no hagan esto, no, ese es un error básico aritmético. 1 más 3.3 y multiplicarlo por eso, no, ese es un error aritmético. Multiplicaciones, divisiones, después la suma. Primero la... Multiplicaciones, divisiones, etcétera, y después más 1 más 3.3, 4.3 por logaritmo, no, ese es un error. Error aritmético básico. Dicen los 40 datos del otro, ¿no? Claro. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántos datos tenemos? 40 datos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ese n representa 40. ¿Listo? Su compañero sacó 6 punto ¿cuánto? 6,28. Bueno, Sí, ¿qué es lo que sale eso. 6.28. Entonces, fíjense, al utilizar esta fórmula, el resultado 6.28 es un primer valor aproximado de K. En este caso, no vamos a utilizar 6.28 porque no podemos tener 6.28 intervalos. O tenemos 6, o tenemos 5, o tenemos 7, ¿no es verdad? Sí. Entonces, ese primer valor aproximado, 6.28, va a sufrir una modificación por cuestiones de redondeo. Entonces, el primer valor, 6.28, y se recomienda en primera instancia, por cuestiones de redondeo, utilizo el valor más aproximado. 6.28 está a 6. Si fuera 6.98, como una compañera creo nos indicó, utilizamos 7. ¿Sí? Pero después también puede haber otra modificación de acuerdo al criterio del estadístico. Ustedes van a ver más luego. Si vamos a trabajar con rangos de datos iguales, por ejemplo, aquí estamos en rangos iguales, anchos de clases iguales, de 2 en 2 va, fíjese, de 2 en 2 va, ¿no? De esa manera, a veces no coinciden todos los datos que tenemos ahí y vamos a tener que tener un margen de desplazamiento. Ya lo vamos a ver más luego. Entonces, solo K es variable, la demás es constante, ¿no? Claro. K, esta regla, el resultado de esta formulita que se llama es el primer valor aproximado, 6.28 en este caso. Que en este caso ya nomás sufrió una modificación. No podemos trabajar con 6.28 intervalos. Vamos a trabajar con 6, con 7, con 8, un valor entero. ¿Sí? O posteriormente, lo que le habíamos comentado, podíamos cambiar en vez de 6, 5, 7, 8, tal que podamos trabajar con anchos de clases iguales. Posteriormente lo vamos a ver eso. ¿Está entendido entonces? Sí, vamos a repetir. El número de intervalos tiene que estar entre 5 y 15. ¿Y cómo definimos el número de intervalos? Porque aquí 6, porque aplicó en primera instancia la regla de Sturgeon, que nos da un primer valor aproximado. Lo hemos modificado ese valor, que fue 6.28, y decimos vamos a trabajar con 6. ¿Alguna pregunta? Entonces tomamos el valor inmediato inferior o el inmediato según... el más cercano. El más cercano a los enteros, ¿correcto? Sí, el más cercano. Sí, pero podemos después, ya vamos a ver después, podemos modificarlo después si no nos sale, digamos, anchos de clases iguales. Vamos a ver después. Okay. Y eso donde dice de intervalo entre no menor a 5 y 15, ¿eso se mantiene nomás? ¿No importa el número de datos ni la cantidad de datos que nos den? Van a ver ustedes que aplicando esta fórmula de Sturgeon, le va a dar el número de intervalos que esté dentro de este intervalo, dentro de este rango de valores. Le va a dar. Si trabaja, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que si trabajan con 4 o con 15, con 20, con 30, no es recomendable. ¿Por qué?
repetir? Porque están perdiendo simplificación o están perdiendo datos, ¿no? Ya les dije el ejemplo, por ejemplo. La 70 al 1, la 70 al 1. Si yo quiero ordenarlo en dos intervalos, de 0 a 50 y de 50 a 100, estoy perdiendo mucha información. Mientras más condensamos, perdemos información. Ustedes van a ver después que cuando calculemos los valores, digamos, como calculando el valor de la media de datos no ordenados y el valor de la media de datos ordenados, hay una diferencia de valores. Quiere decir eso, por ejemplo, si calculamos el valor medio de todos estos valores sumados y divididos entre 40, se va a dar el promedio, ¿no es verdad? Y si sacamos la media de estos datos clasificados, que vamos a aprender eso después en las otras unidades, me va a dar otro valor diferente a este otro valor aquí. El correcto es este, de datos no ordenados, porque están en ese cálculo todos los datos o todos los valores de las 40 familias. No se ha perdido ni uno. Ese es el correcto. Este tocado está correcto, pero se ha perdido información al condensar, porque no estamos tomando los 40 datos uno a uno, sino un valor representativo, ¿no? A estos 40. Y ese valor representativo, por ejemplo, es esta marca de clase. ¿Ya? Ese es el tema de esta recomendación. Va a perder información si lo hace muy condensado, muy apretado, un número reducido de elementos. Recomendable a lo máximo 5, a lo mínimo intervalos, y a lo máximo 15. Porque si son más de 15, ¿para qué vamos a estar ya condensando? Trabajemos con todos los datos, en otras palabras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver qué no. Lisa, en la fórmula siempre se la debe utilizar o solo. Siempre. No, hay varias formas. El experto, hay promedio, etc. Nosotros vamos a utilizar turnos para definir el número de intervalos. La regla de Sturger me da el primer valor aproximado. Y ya cómo manejarlo. ¿Ya? Bien, una definición más y paramos ahí. Ancho de clase o amplitud de clase es la longitud de un intervalo de clase. El ancho de clase se simboliza con la letra WI. ¿Ya? ¿Cuál es el ancho de clase? El límite superior menos el límite inferior. Esto es I más 1, no supe ponerlo, pero tiene que estar aquí debajito de la L. LI más 1, no. L abajito I más 1. ¿Ya? Es un simbolismo, dice, es el límite. Este límite, o pónganlo ustedes, ancho de clase igual, límite superior menos límite inferior. Vámonos con nuestro gráfico. Ok. ¿Cómo tenemos el ancho de límite superior menos límite inferior? Límite superior menos límite inferior. 2 menos 0, 4 menos 4. Fíjese que el ancho de clase de todos estos intervalos o clases, ¿cuánto es el ancho de clase? 2. 2. Y es el mismo. Eso es lo ideal. Lo ideal es trabajar con anchos de clases iguales. ¿Ya? Lo ideal es trabajar con anchos de clases iguales. Entonces, vámonos acá. Volvemos. Ya sabemos qué es el ancho de clase. Ahora, para conseguir anchos de clases iguales a W, como es deseable, se usa la siguiente relación. Rango dividido número. A ver, ustedes calculen. ¿Cuánto es el rango? ¿Cómo calcularon el rango? 12, valor mayor menos valor menor. 12 menos 0, 12. 12. Entonces, 12
10. 2. 2, ¿no? Entonces, ese es el ancho de clase igual. Primero calculan el ancho de clase y después calculan, digamos, anchos de clases iguales. ¿Dónde debe ser? 2. ¿No? Por eso va de 2 en 2. ¿No? De 0 a 2, de 2 a 4. Todos estos intervalos tienen anchos de clases iguales, que es igual a 2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí nos vamos a parar. Y después ya vamos a estar elaborando la próxima clase ya comenzamos a elaborar este cuadro. Pero aquí, Una pregunta, Lisa. ¿sí? El alza igual, ¿lo podrías repetir, por favor? Y el ancho de clase se lo obtiene, es igual al límite superior menos el límite, por ejemplo. Aquí tenemos 2 menos 0, 2. 4 menos 2, 2. Ese es el ancho de clase. Ya. Trabajar con anchos de clases iguales, lo que tiene que hacer es, yo tengo el ancho de clase, ¿no es verdad? Y el rango que lo conozco, que es 12, lo divido entre el número de intervalos. 12 entre 6 es igual a 2. Ah, ya. Mi ancho de clase. Iguales para Lisa, Gracias, Lisa. una pregunta. El límite superior sería el número menor de nuestro... El número 12, El número mayor, perdón. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El límite superior sería lo mayor de nuestros datos. Bueno, lo que pasa que ustedes en el proceso es el siguiente. Definen que van a ver 6 intervalos. Conocen cuál es el valor menor y cuál es el valor mayor. Van a arrancar desde el valor mayor, ¿sí? Y van a trabajar con 6 datos. Ahora, no saben ustedes los límites inferiores y superiores, eso lo vamos a calcular en la próxima clase. Entonces dice, vamos a trabajar, queremos trabajar los 6 intervalos o queremos trabajar con anchos de clases iguales. ¿Cómo calculamos el ancho de clases iguales? WI es igual a K, a R dividido K. ¿Ya? R dividido K. 12 dividido entre 6 es 2. Entonces, parto. Yo sé que es 2. Entonces, si este es el inferior, es de 0 más 2 es 2. 2 más es 4 el superior. 4 más 2 es 6. ¿Ok? Ya tengo mi límite inferior y mi límite superior. ¿Ah? Todavía usted no conoce límites inferiores y superiores. Lo único que conoce es el valor menor y el valor mayor. Vuelvo a repetir. Arranca de 0, por menor. En este caso es 0. En otro caso vamos a ver qué es, ¿no es verdad? Entonces dice, mi ancho de clase me dice que vaya de 2 en 2. Entonces, lo construye de esa manera. Hasta llegar al 12. ¿Okay? Pero vamos a ver el procedimiento en la próxima clase de elaborar ya todo este cuadro a través de la aplicación de todos estos conceptos que hemos tenido y aquí le tengo una regla práctica o mnemotécnica para elaborar cuadros de frecuencia. Eso vamos a hacer ya de la próxima clase, entonces ya a manejar números, aplicando estos conceptos que hemos tenido. Aquí está ordenado. Son los pasos que hay que hacer para construir esta tabla de frecuencia, que son estas 2 primeras columnas. Ok, nos quedamos aquí entonces. Vuelvo a repetir alguna otra para que nos vamos sin duda. Lisa, ¿Sí? por favor, Lisa, no le entendí bien eso del logaritmo. Lo saco del 40, ¿no, Lisa? Y me sale 3,68. ¿Y ahora qué hago ahí, Lisa? Haga la operación aritmética. Lo que yo le digo,
Las reglas aritméticas me dicen que primero que tengo que hacer las multiplicaciones, divisiones y después las sumo. Y si usted hace 1 más 3.3, 4.3 y lo multiplica por el logaritmo de 40, está cometiendo un error básico porque no está siguiendo las reglas. Lo primero que tiene que hacer es esto acá. ¿Cuánto le salió el logaritmo de 40? 3,60. Ya, 3, no, el logaritmo de 40. Hay un error ahí. 1.60 es. 90, el logaritmo va a ser 10 de 40. 1.60. Disculpe, respondió la persona o la alumna que me hizo la pregunta. No, Lice, estoy sacándolo, espera. Ya, Irma, ya. Ah, sí, Lice. Ya. Ya me salió 1,60. Ahora, multiplíquelo por 3.3. Ya. Ya. Ese resultado, súmele 1. Ah, ahora sí, Lice, muchas gracias. Ya, Ahora sí, ya, puedo dormir tranquila, Lice. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta más? Ahora sí, listen. Ya me salió. Listo, entonces nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lice. Hasta el viernes. Hasta luego, hasta luego.